Bienvenidos sean todos a este canal que para mí, su hermano Víctor Almanzar, es un gran placer llegar a sus vidas a través de este medio. Hoy iniciamos lo que es el cristiano cuántico. Mucha gente esperando este contenido donde podremos hablar de ciencia, de religión y de la fe a nivel de la revelación bíblica, como la Biblia muestra pues un contenido que no necesariamente la Biblia sea un libro de ciencia, pero sí muestra el conocimiento, muestra el diseño, muestra la información cósmica de Dios y por lo tanto está mostrando paradigmas de la física, de la ciencia y sobre todo en este tiempo que hay un auge de lo que es la mecánica cuántica, pues nosotros hemos querido crear este canal con ese propósito de ilustrar y demostrar algún conocimiento, alguna revelación que será de bendición para todos los creyentes, pero también para aquellos que no lo son. Yo siempre hablo de que los descubrimientos científicos de alguna manera calan en el corazón de personas que quizás sean agnósticos o quizás puedan ser ateos. De por sí la ciencia, muchos dicen que es agnóstica y que la ciencia simplemente comprueba los acontecimientos y confirma una vez que son comprobados o afirma las cosas. Aunque la ciencia es cambiante y ahí viene la discusión también con algunos que entienden que no se puede tomar la palabra de Dios, las escrituras, para hablar de ciencia, porque la ciencia cambia según van cambiando los descubrimientos, según va avanzando el tiempo. Lo que se sabía hace 400, 500 años atrás no es lo mismo que conocemos hoy en día. O sea, el conocimiento, la información, el avance tecnológico lleva al hombre a un avance a nivel del pensamiento y a nivel del conocimiento. Pero muchos se preguntan, pastor, ¿y qué es la mecánica cuántica? Porque me han visto hablando en algunos lugares sobre este tema y el surgimiento de este canal, nuestros seguidores saben que es con el propósito de que podamos conocer de ciencia, pero a la vez conocer lo que la Biblia dice y cómo se entrelaza una cosa con la otra desde un punto de que Dios es un creador científico y es quizás una de las últimas teorías que se están estableciendo, lo del diseño inteligente. El diseño inteligente, que lo que muestra es que detrás de toda la creación, pues hay una inteligencia superior que ha diseñado, diseña o ha establecido los parámetros para que las cosas sean como son. Y esto es muy interesante y solamente queremos quizás introducir este canal en el día de hoy y le pedimos a todos aquellos que quieran suscribirse a este canal y que lo hagan. El que pase por aquí y ve este contenido, suscríbase. Le aseguro que será bendecido. Además de eso, comparta también este contenido y dele donde dice todas las campanitas para que le lleguen las notificaciones. Y así pueda ver cada vez que subimos contenido, que de por hecho vamos a tener contenido constantemente de ciencia, de religión, pero sobre todo con una ilustración en la palabra, pero una muestra del poder y la gloria de nuestro Dios. Para mí, su hermano Pastor Almanzar, es un placer estar aquí. Miren, cuando preguntan sobre la mecánica cuántica, y vamos a la teoría de la mecánica cuántica se define como la física que estudia la materia a la escala más pequeña, a nivel molecular, a nivel atómico o subatómico, y en esas partículas o subpartículas atómicas que son invisibles incluso para el ojo humano y más allá del ojo humano, incluso para ciertos equipos a nivel de la comprobación y de la experimentación o estudio de ciertas cosas. ¿Cómo surge la teoría cuántica o de la mecánica cuántica, que es como se llama la teoría? Surge porque algunos hombres de ciencia empezaron a estudiar la luz, su componente, la energía, y de ahí que hoy tenemos lo que son los efectos fotoeléctricos o eléctricos gracias a la mecánica cuántica. Y lo que hoy conocemos a nivel
de la computación y de muchísimos avances es gracias a la mecánica cuántica. Entonces, los principales objetos de estudio son elementos que se encuentran a nivel microscópico y subatómicos, como electrones, como eh, neutrinos, quark, pentaquarks y así por el estilo. O sea, son subpartículas que luego quizás podamos desarrollarlo ya ampliamente a nivel subatómico. Entonces, Max Planck, Niels Bohr, en el 1913, empiezan a ampliar los estudios sobre la mecánica cuántica. Max Planck, en el 1900, pues empieza a partir del siglo XIX a estudiar lo que son los fotones de luz, y de ahí vienen los quarks, y por eso es que se llama cuántica, por los quarks, porque de allí surge lo que es esta teoría de la mecánica cuántica establecida por Max Planck en este sentido, que luego en el 1924 gana el premio Nobel este señor, que es el que establece principios cuánticos delimitado en cuanto a lo que es la luz y en cuanto a lo que es el efecto de la luz. Y la energía, cómo se emite la energía, de ahí es que viene entonces ya eso de los cuantos, cómo la energía pues se emite y cómo funciona esa parte energética. Hoy tenemos un paradigma que es que las cosas no están hechas de energía o de partículas, sino de información, y es un paradigma de la mecánica cuántica. Eh, Hay escritores que lo han establecido a nivel de los físicos teóricos de hoy en día. Se habla también de otros puntos importantes que lo vamos a ver quizás a través de todo el contenido de este canal. Pero cuando usted me dice, pastor, ¿y qué tiene eso que ver con la Biblia? ¿Qué tiene que ver la mecánica cuántica con la Biblia? Bueno, si estudiamos las partículas y las subpartículas atómicas, la información que compone y crea la materia, que es el paradigma que todo está hecho de información, porque cuando se llega a lo mínimo de la descomposición atómica, material o subatómica a nivel de la energía, lo que queda es información. Hebreo 11:3, por ejemplo, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Para mí esto es un principio cuántico, aunque muestra algo más profundo. Está hablando de entender la constitución del universo, cosa que la ciencia se le ha tardado muchísimo tiempo y todavía no le entiende a plenitud. Hace poco tiempo se descubrió que el universo estaba en expansión. Para muchos, durante mucho tiempo, era estático. Y eso muestra que hubo un momento inicial, le llaman el Big Bang, la explosión cósmica que da inicio a todo lo que es el movimiento, la materia, el tiempo, el espacio. Ahora bien, lo que la Biblia enseña es que todo fue hecho por la palabra. Dios creó la materia, Dios creó la energía, Dios crea el universo. Entonces, todo lo que encierra el universo, porque el universo no es absurdo, el universo se puede estudiar, encierra información por el creador. Cada obra va a traer una información de su creador. Por eso cuando un pintor pinta un cuadro, transmite una información y la persona puede ver lo que quiso transmitir ese artista, pero hay un diseñador, hay alguien que diseñó, que ideó esa creación, esa obra de arte. Con el universo, con nosotros pasa lo mismo. Nosotros tenemos un diseño y tenemos un código que muestra ese diseño, que es el ADN a nivel genético, a nivel físico. ¿Quién creó ese diseño? Un diseñador. No puede haber una codificación sin un codificador, alguien que codifique, pero también tiene que haber la forma de decodificar esa información, porque con ese objetivo se crea un código, para que alguien pueda obtener una información que está transformada en otra en ese código. Y de ahí que la mecánica cuántica es interesantísima. Cuando usted lee, por ejemplo, un código de barras y usted usa un decodificador para leer ese código de barra, por ejemplo, lo está haciendo, o un código QR o cualquier otro tipo de código, lo está haciendo con un lector que transmite una luz infrarroja que es mecánica cuántica lo que funciona allí. La mecánica cuántica funciona en eso invisible, igual como funciona en el GPS, igual como funciona en el microondas, igual como funciona en muchísimas otras cosas que nosotros utilizamos y que muchas veces no sabemos que allí hay mecánica cuántica. Sin embargo, en el teléfono, en el televisor, en el satélite, el microondas,
en los sensores, son tantas cosas, rayo láser, en la resonancia magnética, todo eso se hace con mecánica cuántica para obtener imágenes del interior del cuerpo. El rayo láser que amplifica la luz para una emisión estimulada de la radiación. Entonces, la interacción de la energía con la radiación, la electricidad con la radiación, todo eso es mecánica cuántica. Y por eso es que hoy en día se está construyendo un computador cuántico, y ya lo tienen muchísimas instituciones, con una capacidad de cálculo increíble, comparado con el ordenador que tenemos hoy en día. Entonces, esto es un resumen general para que usted entienda la importancia de la mecánica cuántica, pero también vean las escrituras que Dios crea con inteligencia y que el diseño original está plasmado en la palabra de Dios y que la palabra es una codificación de lo que Dios quiere darnos a nosotros como ciencia, como conocimiento. La ciencia es un conocimiento que puede ser empírico o sistemático, y ese conocimiento que viene de parte de Dios, la Biblia revela que Dios vela por él. La Biblia dice en Proverbios capítulo 22, verso 12, que Dios vela por la ciencia. Proverbio 1:7 dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la ciencia. Proverbio 2:6 dice que de la boca de Dios viene la sabiduría y la ciencia. Entonces, si de la palabra de Dios viene sabiduría, viene ciencia, viene conocimiento, ¿por qué la ciencia no es de Dios? Porque Dios no puede ser llevado a un laboratorio. Dios es una superposición cuántica desde el punto de vista del lenguaje científico. ¿Qué es eso? Que Dios es eterno, sempiterno, que Dios está en todo lugar, en todo momento y en todo tiempo. Eso es una superposición cuántica. Cuando alguien puede estar en todas las posiciones o lugares posibles, entonces eso tiene una definición científica. Ahora, ¿las palabras científicas son antibíblicas? No. Las palabras científicas son lenguajes de la ciencia, pero revelan la gloria de Dios sin contradecir a Dios, como decía un gran científico, que cada vez que descubría de alguna manera algo, lo que veía era la gloria de Dios reflejada en ese descubrimiento. Eso lo decía Michael Faraday, un gran científico. La gente cree que los científicos no han sido creyentes. Isaac Newton eran creyentes. Albert Einstein, aunque era una religiosidad cósmica la que profesaba, él decía que su Dios era el Dios de Spinoza, pero entendía que había una fuerza que rige el universo. Eso entendía Albert Einstein. Tenemos a Gregorio Mendel, tenemos a Francis Collins. Ese está vivo todavía y ha escrito un libro muy interesante que es El lenguaje de Dios, que muestra cómo la ciencia habla y muestra el lenguaje de Dios en la ciencia. Estudiando el genoma humano, estudiando la composición del ADN, la secuenciación del ADN. Entonces la ciencia nos permite a nosotros admirar mejor el universo que Dios creó, sin entrar en contradicción con Dios. Por eso es que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿De qué está hecho el universo? ¿De qué están hechas las cosas? De información. ¿De dónde viene esa información? De Dios. Es la palabra de Dios. Hay quienes quieren contradecir esto. Dios fundó y ordenó todo. Job 38 habla de cómo Dios hizo todas las cosas y Dios le dice a Job: ¿dónde estabas tú? Hámelo saber si tienes inteligencia. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé la tierra? Los que quieren entrar en discusión con Dios y con su creación. Entonces, vamos a ver en este canal todo un desarrollo a nivel bíblico de cómo la Biblia dice que todo fue hecho por Él y para Él, lo visible y lo invisible. Colosenses 1:16. Todo fue hecho por la palabra y para la palabra, para Dios y por Dios. Juan 1:1 dice: en el principio era el logo, es la palabra, es el verbo, es la acción, es la creación, es el poder creador. Eso es la palabra, eso es Dios, ese es el contenido que viene a nuestras vidas a darnos forma y sentido. Entonces, nosotros tenemos una versión limitada de la realidad, y eso es lo que dice Primera de Corintios 13:12. Pero llegará un momento que nosotros conoceremos como fuimos conocidos. Conoceremos y veremos tal como las cosas son. Mientras tanto, el hombre hay cosas que no ve y no cree en ellas. La fe es creer en lo invisible. Es una convicción y una certeza de lo que se espera, de lo que no se ve. La mecánica cuántica no es necesariamente espiritual en el sentido pleno, pero sí
viene de parte de Dios porque está en toda la creación. Todo lo visible viene de lo invisible y eso lo muestra la Biblia. Principio de mecánica cuántica. Que la información crea todas las cosas. La Biblia dice que la palabra de Dios ha creado, diseñado, da forma y vida a todo. Que Dios está en todas partes, en todo lugar, en todo tiempo y que todo lo puede. Dios es un ser que está fuera de nuestra esfera temporal. Dios no es temporal, no es espacial, no es material, pero crea el tiempo, el espacio y la materia y nos permite a nosotros experimentar todo esto en una vida física, material, humana. Por lo tanto, todo lo que se puede estudiar a nivel de la materia, a nivel de la creación, muestra la gloria de Dios. Y eso es lo que dice Romanos capítulo 1, verso 20. Que todo lo invisible de Dios se hace visible a través de todas las cosas hechas. De modo que nadie tiene excusa. No hay excusa para negar que hay un creador, que hay un diseñador inteligente, que hay un Padre celestial, que hay un Dios todopoderoso. Nosotros aquí vamos a seguir exaltando el nombre del Señor, pero mostrando la ciencia. Yo espero que te interese este canal y que todo el contenido que vamos a llevar, la mecánica cuántica está interviniendo en tu vida y tú no te das cuenta. Así que vamos a aprender un poco de física, de lo que dice la Biblia y cuánto revela de ciencia, cómo Dios se revela como un Dios que vela por la ciencia y cómo de la boca de Dios brota la ciencia y cómo nosotros podemos tener palabra de ciencia, palabra de sabiduría, que es un don que nos capacita para entender profundidades y revelaciones que van más allá del conocimiento de los científicos. Y eso es una gran bendición. Yo espero que tú puedas suscribirte a este canal, compartir este contenido, ser parte de esta nueva comunidad de el cristiano cuántico. El cristiano que comparte la ciencia, pero que no deja la palabra fuera. Que la Biblia tiene revelaciones científicas y que Dios es un Dios totalmente inteligente y creó la inteligencia para nosotros, para que pongamos en práctica nuestro conocimiento y a través de ello conocer a Dios. A través de ello conocer la creación y entender que hay un Dios todopoderoso, como decían los descubridores del ADN, que hemos descubierto el manual de la vida, que antes solamente estaba en las manos del Creador y hoy ha sido revelado a nosotros. La palabra de Dios es la revelación del pensamiento de Dios para nuestras vidas. Es Dios revelándose y revelando su conocimiento. Imagínese usted el creador del universo diciéndole al hombre cómo lo hizo, para qué lo hizo, por qué lo hizo y de qué está hecho. Eso lo vamos a revelar en el Cristiano Cuántico. En un próximo episodio seguiremos ampliando un poco más con temas muy específicos. Espero que tú puedas disfrutar de todo lo que tenemos aquí. Me despido y esperando que usted pueda suscribirse y apoyarnos. Soy su hermano pastor Víctor Almanzar. Hasta la próxima.